Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la alegría de poder estar juntos, como nos enseñaban nuestros hermanos esta mañana. Que el arca, Señor, sea lo más precioso en medio nuestro, que podamos juntos mirarte a ti. Confiamos, Señor, en el óleo de tu Espíritu, Señor, en medio de tu casa, en medio de nuestros corazones, y te pedimos que por favor, Señor, nos conceda seguirte una vez más, estar atentos a ti, Señor, y que nos guardes de cualquier cosa nuestra, de cualquier imperfección y cualquier cosa que no provenga de ti, Señor. Gracias una vez más. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Paneso, Señor. Gracias por la palabra, Señor, que ya nos has compartido y ponemos delante de ti, Señor, estos últimos minutos, Señor, de este tiempo que nos has regalado. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Buenos días una vez más a todos. Qué alegría poder llegar, hermanos, hasta este día, hasta este momento que el Señor nos ha traído por todo este caminar tan precioso, tan misterioso, tan lleno de tanta enseñanza, de tanta experiencia, eh, por supuesto también de algunas lecciones, de algún tratamiento también para nuestros corazones. Y qué precioso entonces cuando podemos finalmente llegar a este último escalón, a este último, eh, digamos, paso. El Salmo 134 nos refleja todo lo que hay en el corazón del Señor y que ciertamente se va a consumar. Podríamos decir que este Salmo 134 es como el anhelo mismo del corazón del Señor. Es como el capítulo al cual el Señor un día, hermanos, ciertamente Él ha de conducirnos. Y ahí estaremos todos juntos, como ya leía nuestro hermano Paneso, en alegría, en armonía, donde el Señor sea el motivo de nuestra alegría, de nuestra armonía, de nuestra comunión finalmente. Entonces, hermanos, con la ayuda del Señor abramos estos últimos tres versos que en esta oportunidad estaremos compartiendo junto con todos los hermanos, ¿sí? Eh, por supuesto, como decíamos, este salmo está basado sobre ya toda la fundamentación, la cual nos han estado hablando nuestros hermanos desde el primer día. Eh, Así que todo esto está, digamos, tiene ese soporte, tiene este sustento, ¿cierto? Entonces dice así, Salmo 134, cántico gradual. Voy a leer estos tres versos y luego comentamos algunos pequeños detalles sobre algunas de las palabras y frases. Dice así, mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén. Este es, hermanos, el salmo final de los cánticos graduales. Aquí ya está todo el pueblo reunido, llegados, pasados aún incluso por ese encuentro, digamos, fraternal de corazón, ¿no? Y entonces aquí, juntos, ya en esta experiencia, comienza este cántico así. Mirad. Cuando leía y buscaba un poco en la biblioteca acerca de esta palabra, este mirad que nos traduce aquí Reina Valera, en el idioma, en el hebreo, implica un mirad, pero es más un mirar de mayor profundidad. Un mirar que podríamos incluso asemejar más hacia la palabra contemplar. Es un mirar algo que es sublime, así lo decía más o menos en la definición de la palabra. Y también algún detalle que me llamó mucho la atención
decía que ese mirar que usa aquí en el hebreo es un mirar hacia arriba, dice, es un mirar hacia lo alto, es un mirar hacia un objetivo que está más alto de donde uno tiene sus propios ojos. Hermanos, podríamos en algún momento pensar que habiendo llegado a este Salmo 134, eh, podríamos pensar que nuestra mirada podría llegar a ser un poco hacia abajo. Pero aún en el salmo más alto, digamos, en este último, en el 134, aún allá en lo físico, cuando llegaban los israelitas al último escalón en el templo o al mismo monte allá de Jerusalén, aún así, todavía nuestros ojos deben seguir mirando hacia arriba, porque ahí está el Señor. Porque el objetivo de llegar hasta ahí, hasta ese lugar, hasta esa grada final, sigue siendo nuestro mismo Señor, sigue siendo el que está en el trono, sigue siendo el que está por encima de todas las cosas, sigue siendo Él la belleza misma, la mayor de las bellezas para nuestros ojos. Podríamos pensar que estando en el último escalón hay tantas cosas para en donde fijar nuestra mirada. Si estuviéramos en el templo, probablemente nos fijaríamos en sus grandes estructuras, en su hermosa arquitectura exterior. Podríamos buscar tratar de ver hacia adentro, hacia su interior, donde está todo el oro, el mobiliario mismo. Pero claro que todo eso que es también del Señor, todo eso que también es inspirado por el Señor, debe, hermanos, sin ninguna duda y bajo ninguna circunstancia, debe conducirnos a algo distinto, sino a tener y seguir viendo, buscando en lo alto, contemplando a nuestro Señor, que es el que está por encima de todas las cosas. Aún por encima del último escalón, está más arriba, está el Señor. Esto, hermano, nos lleva a que nosotros tenemos que, una vez habiendo caminado toda nuestra vida en el Señor, habiendo aprendido tantas cosas, no solamente aprendido intelectualmente, sino también aprendido por la experiencia, tenemos que mirar un poco hacia lo más profundo, hacia lo que ha hecho el Señor en nuestro corazón, hacia lo que Él mismo ha venido construyendo en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, ¿no? Que el Señor nos guarde de estando en lo más alto, distraernos o poner nuestros ojos en algunas cosas más exteriores. O incluso que el Señor nos guarde algún día de estando en lo alto, mirar hacia abajo. Qué triste cuando creemos que podemos mirar desde una posición alta. Más bien, la evidencia, hermanos, de que estamos en el lugar alto es que nuestra mirada sigue siendo hacia arriba. Es la verdadera, digamos, madurez. La verdadera madurez es aquella que sigue contemplando y con sus ojos puestas en nuestro Señor mismo. Cuando miramos a nosotros, cuando nuestra mirada solamente es una mirada emocional, emotiva o intelectual, podemos mirar nosotros hacia abajo, podemos ponernos nosotros arriba y mirar tal vez a los que no han llegado hasta ese, entre comillas, punto en donde a veces creemos estar. Y entonces ahí, hermanos, realmente nos demostramos que tal vez no estábamos tan alto como pensábamos. Recuerdo algunas frases, por ejemplo, misteriosas del apóstol Pablo, donde él a veces decía, a mí que soy el más pequeño o el menor de todos los santos. Y ciertamente, hermanos, esa era lo que había en el corazón del apóstol. El apóstol nunca se consideró por encima de nadie ni de otro, aún de sus hermanos más pequeños, aún de los hermanos que todavía, por ejemplo, tenían alguna dificultad, aún con su propia carne, etcétera. El apóstol Pablo siempre sabía, ¿cierto? Que quien nos puede hacer crecer es el Señor. Decía mi hermano Paneso ahora en la reunión anterior,
que el crecimiento solamente lo puede dar el Señor. Cuando nosotros entendemos eso, podemos mirar siempre hacia arriba. Nunca miremos hacia abajo. Nunca pensemos que hay alguien debajo nuestro. Siempre que nuestra mirada esté puesta, como dicen Hebreos, puestos los ojos en Jesús. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor. Él es el que está trabajando en cada corazón, en el nuestro y en el de cada uno de nuestros hermanos. Así que cuando nosotros, hermanos, estamos en esta experiencia ya, no como quien va o anhela llegar, sino cuando la verdadera experiencia, la verdadera evidencia de que realmente estamos en este escalón, es que nuestra mirada sigue fija todavía hacia el cielo, hacia arriba, hacia donde está lo sublime. La iglesia no puede bajar su mirada a cosas menores. Aunque son preciosas, son menores. Aunque son hermosas, son menores que la misma majestad del trono del Señor, donde Él mismo está sentado. Ni nuestro conocimiento, ni nuestras formas, ni nuestra experiencia, ni nuestra cantidad de años, ni nuestras genealogías, entre comillas, hermanos, son tan importantes como para que nuestros ojos queden ahí. Nuestros ojos, aún en lo más alto, deben seguir hacia arriba. Nunca bajemos nuestra mirada, hermanos. El Señor nos ayude, nos guarde. Y dice así, mirad, bendecid a Yahvé. Esto es lo precioso. Lo que se disfruta en ese escalón es la posibilidad de alabar, de adorar, de exaltar exclusivamente el nombre de nuestro Señor. Aquí no hay lugar para nada más. Cuando nosotros un día estemos delante de la presencia del Señor, todos juntos, hermanos, y todos juntos podamos alzar nuestra mirada a Él, en ese instante, todo lo demás nos vamos a dar cuenta cuán poco valía, cuán pequeño era, cuán insignificante son todas las cosas y todas las circunstancias cuando podemos estar en la presencia del Señor, mirándole, contemplándole. No hay ninguna posibilidad de que cuando estemos en la presencia del Señor, el único centro sea Él. Ahí nosotros vamos a ocupar el lugar que verdaderamente nos corresponde. Y ahí vamos a tener la actitud que verdaderamente hemos y debemos tener durante toda nuestra vida. Ahora no le vemos, pero el Espíritu nos da testimonio. Y aún desde ahora, hermanos, podemos tener esta experiencia de estos versos. Este verso no es solamente un verso para el milenio, para la venida del Señor, no es solamente un verso para la nueva Jerusalén. Este es un verso que podemos disfrutar desde ahora y que debemos disfrutar desde ahora. En Cristo ya estamos en lugares celestiales y en lo celestial, aún con toda su hermosura y toda su belleza exterior, los mismos seres angelicales solamente pueden decir, santo, santo, santo es el Señor, creador del cielo y de la tierra. Inclinan sus rostros, quitan sus coronas, ¿no? Ese es lo que sucede en este escalón. Señor, nos ayude, nos tenga paciencia mientras vamos llegando de a poco a esa experiencia en esta era, hermanos. Dice así. Vosotros, cuando leía este vosotros, entendía un poco aquí que quien escribe, pues ciertamente tiene que ser desde el mismo espíritu del Señor. Por supuesto que es un verso inspirado. Pero al decir vosotros, es como si que escribiera nos estuviera invitando a permanecer en esa posición, en ese lugar, ¿no? Y ese ciertamente es el gemir del Espíritu, hermanos. El gemir del Espíritu es llevarnos a eso. Que descansemos de tantas cosas con las que a veces podemos llenar nuestro corazón, nuestra alma, y podamos realmente
bendecir el nombre del Señor nosotros. Y aquí va a decir más, dice, vosotros, todos los siervos de Yahvé, todos los siervos de Yahvé. Esta palabra, hermanos, todos los siervos de Yahvé, aún esa sola palabrita, todos, tal vez es la palabra más, digamos así, profunda por la que la iglesia ha de pasar en todos estos siglos y aún nosotros en el presente. Todos. ¿Sabe qué hay en el corazón del Señor Jesús? En el corazón del Padre que hizo todas las cosas y en el corazón del Señor que dio su vida para perdonar nuestros pecados, es poder llegar algún día a esta pequeña palabrita, todos. Cuando eso que haya en el corazón del Señor se traspase a nuestro corazón, entonces también nosotros diremos con nuestro Señor, sí, Señor, todos. Que no falte ninguno, que no falte ninguno. Que en nuestro corazón, hermanos, haya ese mismo espacio para todos. Todos los de Cristo, todos los del Señor. ¿Cierto? Esta es la experiencia de ese escalón. Cuando podamos decir todos, con alegría, mirando al Señor, todos. Esa es la evidencia de si estamos en ese escalón, de si hemos llegado allá. Mientras vamos caminando, probablemente todavía esta palabra nos queda un poco compleja procesarla, incrustarla en nuestro corazón. Mientras vamos en el camino, nos cuesta mucho ese todo. Quisiéramos, a veces, no todos, a veces quisiéramos la mitad, o a veces quisiéramos todos menos algunos, o todos excepto solamente alguno. Pero cuando realmente el corazón del Señor se ha podido formar en el nuestro, vamos a decir, sí, Señor, todos, todos. Porque, hermanos, cuando falta uno solo, ¿de acuerdo? El salmo de las 100 ovejas. Cuando falta uno solo, el corazón del Padre todavía no está satisfecho. Con uno solo que falte de sus pequeñitos, todavía el corazón del Señor, su mirada todavía está, por decir, como viendo por la ventana. Cuando la mesa se ha completado, cuando el Padre puede dar una ojeada a la mesa, donde un día todos estaremos ahí, y ve ninguna silla vacía. ¡Ah! ¡Qué alegría llena el corazón del Señor! Y esa, hermanos, esa es la obra del Señor, la que Él quiere hacer. Mire una cosa, hermanos. Los hermanos recuerdan bien, por causa del tiempo, no vamos a ir a los versos, pero además porque sé que los hermanos los tienen bien presentes. Recordarán los hermanos la última noche antes de que el Señor fuera apresado. Esa misma noche, la Pascua. Estaba el Señor con sus discípulos. El Señor sabía bien que venía después de esa noche. La cruz, la muerte, la experiencia más difícil, compleja en cuanto a la humanidad del Señor. Y de pronto Él empieza a orar, Juan capítulo 17, la última oración que el Señor Jesús hace de manera pública y en medio de los suyos, en privado. Y uno que podría pensar, hermanos, que podría ser la oración de un hombre, porque ciertamente el Señor es hombre, hasta hoy sigue siendo hombre, está en el trono y sigue siendo Dios. Y en esa oportunidad, reunido con sus 12, en ese Juan 17, Él era hombre y era Dios. Y la oración de Él como hombre aquí en la tierra. Uno podría pensar, ¿qué era lo que cargaba el corazón del Señor en esa circunstancia tan difícil, previo a esos últimos pasos? Que Él sabía lo que iban a costar. ¿Cuántas cosas hubieran podido llenar el corazón del Señor para su oración? ¿No? Cuando estamos ante circunstancias difíciles y ahí alzamos nuestra voz al Señor, ahí nos damos cuenta, digamos, como en la angustia de nuestro corazón, lo que clamamos al Señor en esas circunstancias, pues corresponde con el nivel de esas circunstancias. Y el Señor Jesús, que sabía lo que venía,
Él oró por última vez, como diciendo, esta es mi último encargo. Si todo hasta aquí, él comienza diciendo, Padre, he terminado la obra. O sea que él sabía ahí que en ese instante algo estaba terminando. El Señor, su obra aquí, en medio de los 12. Tal vez el apóstol Juan, quien recordó milimétricamente esta enseñanza, tal vez apreció y puso mucho esto en su corazón para recordarla tan perfectamente como él la recordó ahí en ese capítulo 17. Y las últimas frases de esa última oración del Señor en el último día sobre la tierra, antes de la cruz, él dijo así, Padre, lo que te pido es que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que ellos sean uno, perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso era lo principal en el corazón del Señor antes de ir a la cruz del Calvario, porque era para eso que Él iba a ir a la cruz del Calvario. Hermano, la oración para mí más importante que se ha hecho desde la tierra es esa. Padre, que sean uno. Es importante porque la hizo el Señor, el hombre perfecto, porque la hizo el Señor, el Hijo de Dios, Dios mismo, el Verbo encarnado de Dios, porque la hizo el último día antes de partir a la cruz del Calvario, y porque la hizo seguramente mirando con sus ojos a cada uno de estos que estaban más cercanos ahí. Eso es, hermanos, lo que llena el corazón de Dios, lo que llena el corazón del Señor. Él pedía por eso. Y sabe que el Señor dice que hasta hoy intercede. ¿Cuál será la oración del Señor? ¿Será que la oración del Señor ha mudado? ¿O será que Él todavía sigue, Padre, Padre, te ruego que sean uno? Así que, hermanos, tenemos esa oración a nuestro favor. Tenemos la obra del Señor Jesús a nuestro favor. ¿Será que el Padre escuchará esta oración del Hijo? ¿Y será que el Padre anhela también un día presentar esta oración consumada ante los ojos de su Hijo? Eso es lo último. Lo último es cuando estemos todos ahí, unidos, juntos, y en donde el Señor sea el motivo y el descanso de esa unidad. Pero hubo algo que el Señor hizo, hermanos, que es para mí extraordinario. Que aún Él anhelando esa unidad de todo su corazón, Él haya querido que esa unidad se dé en absoluta libertad, en absoluta, eh, sí, libertad para con el hombre. Demuestra el amor que hay. Más adelante, como leímos ahora, el Salmo va a terminar recordándonos que Él hizo los cielos y la tierra. Ese es el poder de Dios, capaz de hacer los cielos y la tierra. Qué grande es nuestro Dios. Maravillas hace ante nuestros ojos. Milagros hasta nuestros días. Como hemos escuchado ya aquí, somos testigos directos de que lo que el Señor hace tiene poder y es poderoso hasta hoy. Pero sabe, hermanos, que todas estas cosas, aún crear los cielos y la tierra, para el Señor no fue tan difícil. Y ese no es el objetivo final del Señor. Hacer el cielo y la tierra para el Señor no, en sí mismo no era lo que satisfacía su corazón. Probablemente demostraba mucho de su poder. En algunas otras oportunidades hemos leído 1 Corintios, donde dice que en la cruz hay un poder. Y ese poder es mayor, hermanos, porque ese es de Dios, por supuesto. El crear los cielos y la tierra, por supuesto que es poder de Dios. Pero hay algo que para Dios fue más difícil que crear los cielos y la tierra.
Es algo que al Señor mismo le ha costado su propia vida. Él, para hacer los cielos y la tierra, no tuvo que entregar a su propio Hijo, pero para perdonarnos, para salvarnos, para limpiarnos, Él tuvo que entregar a su Hijo en la cruz del Calvario. Para que la iglesia sea una, Él tuvo que entregar a su Hijo, lo más precioso del corazón, lo que más anhelaba y amaba el Padre. Eso fue la base sobre la cual está hoy edificada la unidad de la iglesia misma. El Señor se propuso, hermanos, hacer la obra más compleja que exista. Es compleja aún para Él mismo. Es difícil, es misteriosa por una sola razón, porque Él nos ha dejado en libertad. Y nuestro corazón tiene que ir cediendo lentamente hasta poder entender que Él está esperando que nosotros cedamos de nosotros para que podamos hacer juntos esta oración y llegar a este salmo juntos, no de lectura solamente, sino de posición, de experiencia, de realidad. Todos es el mismo por el que oraba el Señor allá en Juan 17. Padre, que todos, sin excepción ninguna, que todos sean uno. Entonces, esta es la experiencia de este salmo. Qué precioso cuando esa sensación llega a nuestro corazón. Ah, qué descanso, qué alegría, qué precioso. Amén, hermanos. Esto es lo que el Señor anhela de los siervos, todo el que se considere siervo del Señor. Entonces, cuando lleguemos a este 134, vamos a poder decir juntos todos. Así el Señor va a ir perfeccionando nuestro servicio mismo. Nuestro servicio mismo tiene que ir perfeccionándose hasta que podamos todos, los que servimos, y todos servimos, no solamente los que leemos, todos servimos. Desde el más pequeño de sus hijos es también al mismo tiempo un siervo del Señor. Y por supuesto, cuanto más los que sirven en alguna ministración de tantos de los dones del Señor en su casa, por supuesto. Pero esto es lo que el Señor quiere un día, hermanos. Qué preciosa la experiencia de este salmo. Qué precioso que todo este caminar nos lleve hasta ahí, hasta aceptarnos en amor, ¿no? Gracias al Señor que contamos con Él. Dice, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Entonces aquí ya estamos verdaderamente en la casa. La expresión de la casa no es una expresión intelectual. El entender la casa, la iglesia, la edificación de la obra del Señor aquí en la tierra, la iglesia, la unidad, la unanimidad de la iglesia, hermanos, no se da cuando entendemos algo aquí en la mente, se da cuando transforma nuestro corazón al carácter del Señor. A veces, como ya nos recordaban nuestros hermanos anteriormente, a veces nosotros podríamos pensar que el estar en la casa del Señor se corresponde con lo que vamos entendiendo en nuestra mente, en nuestra cabeza. Y por eso a veces nuestro corazón se endurece cuando pensamos que por haberlo logrado aquí en la mente ya es la posición de nuestro corazón. Y a veces por eso el corazón, que es engañoso, nos juega a veces unas malas pasadas. A veces por querer forzar ciertas cosas que hay en mi mente, realmente en lugar de corresponder a esa unidad y a ese anhelo del corazón, a veces la ralentizamos, la volvemos un poco más compleja, ¿cierto? Y por eso necesitamos que, Señor, realmente el estar en su casa no sea no algo de comprensión intelectual, sino algo de experiencia. Y lo vamos a llegar a hacer. Confiamos en el Señor que va a ser así y que es así por la ayuda de su Espíritu. Y me llamaba la atención esto que dice aquí, los que estáis por las noches. Ciertamente la noche no tiene, digamos así, una única
significado espiritual en la palabra. Si uno pudiera dividir como dos grandes grupos de todo lo que significa la noche en la Biblia, ciertamente en una gran proporción encontrará uno que es un significado, digamos, complejo, de dificultad, porque tiene que ver con lo difícil, con las tinieblas, con el periodo de prueba, la paciencia, porque en la noche espera que salga el sol. Así que no es una situación, digamos así, agradable, por decirlo de alguna manera, lo que significa la noche. Desde el principio y hasta el final nos damos cuenta, por ejemplo, al final en el Apocalipsis, allá en la nueva creación, dice, y en la nueva, hablando específicamente de la nueva Jerusalén, que es hacia donde todos estos salmos nos van llevando en lo espiritual, eh, dice que allá en la nueva Jerusalén no hay más noche, ¿sí? Así que es algo como que el Señor va tratando, va quitando de en medio de su casa, de su ciudad, por decirlo de alguna manera. Las tinieblas corresponden con todo aquello que es difícil para nosotros. El ser humano como tal no fue creado para desenvolverse muy claramente en la noche. De hecho, más bien el Señor lo que habla es que Él es la luz, que la luz en las tinieblas resplandece, que las tinieblas no pueden contra la luz, que Él quiere poner su luz en nosotros, que nosotros somos la luz. Siempre, así que desde ese punto de vista, siempre la noche tiene como una connotación más difícil, más negativa, por decirlo de alguna manera. La luz, por el contrario, refleja lo más positivo. Si tomáramos, digamos, desde esa base, desde esa interpretación, que digo que no es la única, podríamos decir que ciertamente en medio, los que estamos en su casa, evidentemente dentro de la casa van a pasar noches, por lo menos mientras estamos aquí en este estadio donde todavía no estamos en la Nueva Jerusalén, ni siquiera todavía en el milenio. Mientras estamos aquí, ciertamente los que estamos en la casa pasamos por noches, eso no lo vamos a negar, no lo vamos a quitar. Hay cosas que a veces nos llenan un poco, digamos, nos nubla un poco. A veces pueden ser nuestros sentimientos, a veces pueden ser nuestros pensamientos, todas las cosas que causan dificultad. Pero aún así este verso dice que aún en la noche debemos estar todos sus siervos en su casa. Y a eso, hermanos, eso es la experiencia de este salmo. Que cuando sea de noche no tengamos a irnos de la casa. Cuando haya dificultad ahí, no tengamos miedo de permanecer en la casa, aunque sea de noche, aunque esté un poco oscuro más de lo que quisiéramos, permanezcamos en la casa. Porque ahí es donde el Señor quiere permanecer en medio nuestro. Y eso empieza ahí, desde nuestra propia iglesia, en cada ciudad, en cada localidad. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, aunque ahí en su iglesia local, no sé cuál pueda llegar a ser la situación hoy día, si están de noche o están de día. Si están de noche, no huya de la casa. Si está de noche, confíen que va a amanecer porque la casa es del Señor. Y permanezca ahí con todos, aunque sea de noche. Aunque nos cueste lágrimas permanecer. Permanece. Esa es la experiencia de este salmo. Cuando todavía no estamos en la experiencia de este salmo, solamente vamos a la casa cuando es agradable para mí, cuando es el día soleado hermoso, cuando los hermanos están todos en la medida que yo quisiera, cuando están solo los que yo quisiera. Ahí todavía no estamos en el Salmo 134. Cuando estamos en el Salmo 134, estamos todos y aunque sea de noche, por amor al Señor y porque le vemos y porque Él es el motivo de nuestra mirada, hasta ignoramos la noche si tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Esa es la unidad de la iglesia. Aunque a veces pasemos por algunos puntos grises de nuestra comunión aún, hermanos, la solución sigue siendo estar en la casa mirando al Señor. A veces pensamos, por ejemplo, que la solución a la comunión o que lo necesario para poder estar juntos es tener grandes acuerdos, grandes reuniones de argumentación, grandes puntos de convergencia, tratar los asuntos a profundidad, pero todo eso, hermanos, todo eso es insuficiente para superar nuestras noches.
Lo único que es suficiente para superar la noche en la casa del Señor es que estemos todos mirando nuevamente, contemplando sublimemente, buscándolo a Él en lo más profundo. Que si la cruz opera en el corazón, todo lo demás se resuelve inmediatamente. Todo lo demás. La única razón por la cual no pasamos la noche en la casa del Señor con todos nuestros hermanos es por el grado que falta de operación de la cruz en nuestro propio corazón. Uno, hermanos, uno nunca se va de la casa por cuestiones doctrinales. Digamos que las cuestiones doctrinales a veces, o cualquier otra cosa, las cuestiones de forma, las cuestiones de momento, de circunstancia, son solamente un disfraz de lo que verdaderamente hay de dureza en nuestro corazón, de orgullo, de vanidad, de vanagloria. Y la solución a todo nuestro corazón, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra vanagloria, lo único que puede tratar el corazón del ser humano es la cruz del Calvario, en experiencia. El Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Es la única forma, hermanos, es la única forma. Cuanto más entendemos y si no opera la cruz del Calvario en nuestro corazón, en mayores problemas a veces nos metemos. Entre más queremos hablar, arreglar las cosas exteriormente, si no opera la cruz del Calvario, más grande hacemos a veces las brechas. Pero por la noche, hermanos, si permanecemos en la noche, vamos a demostrar por qué razón permanecemos en la casa. En la casa permanecemos porque es el Señor quien está en su casa, para bendecirlo a Él. Cualquier otra cosa que motive nuestro corazón va a hacer que en la noche salgamos de la casa, buscar otro tipo de luz. Pero el Señor quiere que aún las noches las pasemos. ¿Recuerdan, mis hermanos, esa terrible noche que fue para el Señor? La última ya en el huerto de los olivos. Fue una noche muy difícil para Él. Y Él ahí permaneció con su Padre, buscando y en comunión aún con los suyos. Aunque todos no le entendían de la misma manera, Él no encontró otro lugar donde pasar esa terrible noche, sino a los pies de su Padre, negándose hasta lo más profundo de su corazón y en medio de los suyos amándole, amando a los suyos, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de esa noche. Decía que otro gran, interpretación que podría dar uno a la noche es que es el lugar también del descanso, ¿sí? Es el descanso. Y ahí, hermanos, entendemos algo también que me parece muy precioso. Y es que ahí es el lugar donde el Señor también descansa. ¿Dónde descansamos? En nuestra casa. ¿Dónde nos sentimos cómodos? En nuestra casa, ¿cierto? Ahí es el lugar donde descansamos. Y ahí en la casa del Señor es donde Él descansa. Recuerdo ese pasaje ya del Cantar de los Cantares. Dice la amada buscando en su corazón al Señor. Y Él le dice, ¿dónde estés? ¿Dónde descansas al mediodía? Quiero, Señor, estar donde tú descansas. A veces pensamos que lo importante es estar donde nosotros descansamos, pero es más importante hallar el lugar donde descanse el Señor. Ciertamente, hermanos, ahí vamos a descansar también nosotros, por el descanso del Señor. Así que la casa, hermano, la iglesia, la ciudad debe ser el lugar donde estemos cómodos, donde podamos descansar. La noche, mientras pasa la noche, nosotros podemos descansar. Si estamos en la casa donde está el Señor, esa es la iglesia, esa es la expresión de este escalón. Descansamos. Oh, pero está muy oscura la noche, pero nosotros estamos descansando. ¿Sí? ¿Sabe cuándo es difícil la noche? No sé si han tenido esa experiencia, probablemente sí. La noche es tan difícil cuando no podemos dormir durante la noche, ¿sí? Cuando podemos dormir durante la noche, ay, ¿no les parece, hermanos, que de cierta manera incluso cobra cierta belleza, cobra cierta sensación de agradable, ¿sí? Cuando nos levantamos al siguiente día, abrimos nuestros ojos y hemos pasado una noche de descanso, ah,
Qué agradable fue esta noche. Pero cuando no podemos descansar, hermano, cada minuto de la noche se vuelve muy complejo, se vuelve muy difícil, se vuelve tortuoso. Por eso la solución para nuestras noches es descansar en que el Señor esté, descansar con Él, porque el Señor es un Señor que descansa, que no está en angustia, que no está en inquietud, Él descansa. Mientras las cosas se van dando en su casa, Él descansa. Tenemos que aprender a descansar. Aún para llegar a este Salmo 134, nuestro corazón debe ser un corazón descansado, reposado, no angustioso. A veces nos angustiamos mucho por la misma casa, por decir alguna cosa, y confundimos nuestras angustias con alguna espiritualidad, entre comillas, que no al final no es tal. No necesitamos presionar demasiado, por ejemplo, a que otros entren, por decir de alguna manera, a que otros estén. Descansamos que el Señor va a ir haciendo eso en cada corazón. No debemos presionar demasiado tampoco en la expresión de la unidad de la iglesia a otros, porque no es así como el Señor va a conquistar nuestro corazón. Y más bien a veces cuando hacemos demasiada hincapié en querer estar todos de la misma forma, en el mismo momento, en el mismo lugar, termino generando distancia. Porque debemos descansar, esperemos. Ciertamente, hermanos, todavía hay cosas que tenemos que ajustar en la comunión, en la iglesia, en la expresión de cada candelero, etcétera. Yo sé, claro, claro que es así. Pero durmamos de nuestras propias fuerzas, recuperemos nuestra confianza en el Señor y confiémosle eso como nos enseñaban nuestros hermanos. La enseñanza de Marcelito decía: tú no me estás edificando, tú no me vas a edificar porque tú no puedes, no podemos. Pablo, el apóstol Pablo mismo dijo: el crecimiento lo da el Señor. No creo porque le hubiera faltado algo a Pablo, más bien porque él sabía que eso es parte de la obra del Señor en cada uno, ¿cierto? Y aún Pablo sabía que aún de los cercanos mismos ahí a su ministerio y tal, todavía, él sabía que todavía estaban en proceso. Entonces descansamos en que el proceso es del Señor y nosotros entonces descansamos también. El Señor nos ayude a descansar. Hasta para descansar necesitamos su ayuda. Amén, hermanos. Y seguramente que hay algunas más cosas ahí. Alzad vuestras manos. Esa es la posición del Salmo 34. Con nuestras manos arriba, al santuario donde está el Señor, a la verdadera santidad. Dejemos que el modelo de santidad sea justamente que nuestros hermanos más pequeños nos vean con nuestras manos alzadas al santuario, porque ahí es donde eso libremente, espontáneamente, cada uno va a tener que ir alzando sus manos al santuario. Quitar nuestras manos de cualquier cosa que incluso pensemos en la que las estamos empleando aún en la misma casa de Dios, y retirémosla y pongámoslas arriba, a lo alto, y bendigamos al Señor, ¿no? Señor, nos ayude a levantar nuestras manos también. Nuestras manos no estén sino para Él. Amén, hermanos. No queramos tocar nada con nuestras propias manos. Solo al Señor le corresponde tocar las cosas. Allá en Apocalipsis, Él es el que aparece en medio de los 7 candeleros y Él es el único. Solo el sumo sacerdote puede tocar los candeleros. Solamente Él puede quitar el pábilo. Solamente Él puede poner el aceite. Solamente Él puede poner, tomarlo, trasladarlo, etcétera. Nuestras manos estén arriba hacia Él, bendiciéndolo, ¿no? Versículo 3, el último versículo aquí de este salmo, dice: desde Sión te bendiga Jehová. Y me llamaba mucho la atención que el Señor haga referencia en este caso al lugar desde donde Él bendice. Ciertamente Él es omnipresente, Él está en todo tiempo. Y dice desde Sión. Los hermanos ya han hablado muy ampliamente, muy ricamente acerca de lo que es Sión, el lugar de la ciudad, el monte de la ciudad, todo esto. Hubo una frase que me llamó mucho la atención que dice acerca de Sión en alguno de los salmos. Los hermanos luego después lo pueden buscar ahí en la concordancia.
Dice que Sión es el lugar escogido por Yahvé. Y eso me impactó profundamente, porque quiere decir que el Señor, hermanos, creador de todas las cosas, Él creó todas las cosas con el mismo nivel, digamos así, de importancia en su creación. No creo que el Señor haya hecho cosas, por decir alguna cosa, de mala calidad o de menor calidad que otras. Él hizo todas las cosas. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y aún así que el Señor haya escogido algo. Lo que el Señor escoge, hermano, ¿no le parece a usted muy significativo que el Señor escoja algo? ¿No le parece que eso para nosotros debe ser muy misterioso? Y no debería eso como también llegar a nuestro corazón, Señor, porque lo que escoja el Señor, si nosotros estamos siendo, si su corazón está siendo formado en nosotros, quiere decir que un día nosotros también hemos de escoger lo que escoge el Señor. Y ciertamente él aquí usa un lenguaje figurado, físico, no solamente se refiere a un monte allá que hasta hoy existe. Él escoge algo aquí que nos señala algo espiritual, y ese lugar que él escoge, hermanos, que es Sión, que es Jerusalén, lo podemos ver ahí revelado en el Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando él le habla a su iglesia en Filadelfia. Los hermanos, yo sé que conocen bien todo ese pasaje, pero él un día va a hacer algo con la iglesia allá en Filadelfia. Y él dice que el galardón para Filadelfia es que él va a poner sobre ellos, sobre los hermanos allá en Filadelfia, él va a poner el nombre de él y de su ciudad, que es Jerusalén, que es Sión. O sea que podríamos decir que el corazón del Señor, lo que Él escoge, lo que Él anhela, es su iglesia, ya en esa expresión perfecta como nos lo muestra en Filadelfia el Apocalipsis. Él le dice a Filadelfia, yo haré que reconozcan que yo te he amado, ¿cierto? Y porque Él ama a todos, claro, ama a todos, pero ahí está el lugar, digamos, de su contentamiento. Ahí está el lugar en donde Él se siente cómodo, en donde Él tiene una amistad perfecta, preciosa, transparente, sencilla, hermano. La amistad en el Señor es tan sencilla como en los primeros días de la iglesia en Jerusalén, como decían que eran los hermanos. Estaban juntos y en sencillez de corazón. Compartían la doctrina de los apóstoles, el pan por las casas, claro, el cuerpo de Cristo, las oraciones, ¿cierto? Pero había ese detalle tan hermoso que es el sello de Cristo, es el sello del carácter del Señor, en sencillez de corazón, en alegría y sencillez de corazón. Quite usted la alegría y la sencillez de corazón de todo el resto del contenido y se va a dar cuenta que nos queda un gran problema. Aún, por ejemplo, dice que los hermanos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero ese perseverar en la doctrina de los apóstoles era con alegría y sencillez de corazón. Si usted deja la doctrina de los apóstoles y quita la alegría y la sencillez de corazón, ¿qué queda? Si quita el partimiento del pan y quita la alegría y la sencillez del corazón, ¿qué nos queda? ¿Sí? La vida de la iglesia es expresar ese carácter del Señor, esa sencillez, esa amistad pura, genuina, con la única condición, como decía nuestro hermano, que todos hemos sido perdonados y atraídos al mismo Señor por la misma obra de la cruz. Por mí el Señor no hizo algo más pequeño, ni hizo algo más grande de lo que hizo por todo el resto de mis amados hermanos. Todos estamos en la misma calidad de obra. Amén. Entonces, esa bendición es como es decir, la bendición desde Sion es el lugar de donde el Señor está Él, donde Él escogió, el lugar donde Él descansa, donde Él se siente cómodo, y desde ahí hay una bendición especial, ¿cierto? O sea que si nosotros hallamos ese lugar, podemos, hermanos, apreciar esta bendición del Señor tan preciosa. Dice así, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y él termina haciendo referencia, hermanos, a que si él hizo el cielo y la tierra, si él es todopoderoso para hacer todas estas cosas, ¿será que él no nos va a llevar a la experiencia de estos salmos?
¿Será que si Él hizo los cielos y la tierra, será que Él no nos va a llevar desde estos salmos, desde el 120 hasta el 134? ¿Será que Él no lo va a poder hacer? Él hizo los cielos y la tierra. Ese es el Señor que va delante nuestro en cada uno de estos salmos. No dudemos, hermanos, de nuestro recorrido. No dudemos de que vamos a pasar por estas 15 gradas. Y cuando nos falte un poco de fuerza para seguir al siguiente, recordemos que el Señor hizo los cielos y la tierra, que Él es todopoderoso. Pero recordemos que ese que hizo los cielos y la tierra hizo aún algo más profundo. Él murió por ti y por mí para que avancemos un escalón más a su presencia. Esa es la base de nuestro caminar. Cuando se sienta, hermano, cansado, mire la cruz del Calvario y la cruz le va a hacer andar. Cuando se sienta en dificultad, mire la cruz del Calvario, mire al Señor, haga memoria de Él en la cruz del Calvario. Mírelo a Él, levante sus manos al cielo y diga, sí, el que hizo los cielos y la tierra, ese me va a hacer andar. Pondré mi espíritu en él. Esa es la provisión con la que contamos cada día. La cruz, hermanos, la cruz es la más hermosa provisión con la que contamos para estos escalones. No miremos la cruz como algo, digamos, despreciable. Miremos la cruz como nuestra mejor herramienta, como nuestra más hermosa provisión para cada uno de nuestros días. Señor, nos ayude, nos guarde y nos conceda un corazón para alabarle constantemente, aunque estemos en el escalón más alto, sigamos con nuestras manos arriba, adorando, bendiciendo al Señor. Y cuando bajemos nuestras manos, solo sea apenas para abrazarnos y mirar nuevamente al Señor juntos, como iglesia, como Jerusalén que somos. Que Él un día, hermanos, pueda poner ese nombre sobre nuestras frentes, sobre nuestras cabezas. Hermanos, gracias a todos por todo el cariño de todos estos días, por todo el amor expresado. Vamos a hacer que esto sea una realidad en cada una de nuestras ciudades.